Capítulo 33. Pobre señor Caroso, yo le acariciaba la cabezota al enanito y trataba de consolarlo. No se aflija, señor Caroso, entre todos vamos a reconstruir su sala. Y mientras tanto, ¿dónde va a dormir la pelota?, preguntaba hipando inconsolable. A los pies de su cama, señor Caroso. No, no le gusta. A medianoche tiene pesadillas y salta sobre mi cama y me asusta. No se aflija, el abuelo va a descubrir al culpable y como castigo lo va a obligar a reconstruir su sala. Mi preciosa salita con ventanas locas de todos colores. Para distraerlo, lo invité a la cocina a preparar una sopita de avena para Dailan Kiski. Me extrañó no ver un solo sirviente en el palacio, ni un solo cocinero en la cocina. No se ven, pero hay muchos, me explicó el enano. Tuve que cocinar de rodillas porque la cocina era muy chiquita. Cuando salimos a llevarle la sopa a Dailan Kiski, el abuelo seguía gateando alrededor de la sala destruida, olfateando el suelo como un sabueso y observándolo viscamente a través de su lupa. Una hormiga, decía el abuelo, y la anotaba en su libreta. Una cucaracha con peluca, decía el abuelo, y la anotaba como sospechosa. Una lombriz empachada, y la anotaba. No va a terminar más, pensé alarmada. De pronto, el abuelo se detuvo y hundió la nariz en el suelo. Miró y remiró con la lupa, comparó lo que miraba con la hormiga, la cucaracha y la lombriz. Sacó una regla y un compás y midió bien lo que miraba. Lo anotó en su libreta y vino a decirme al oído: «Me parece que ya lo tengo». ¿Al culpable, abuelo? Ajá. No es Dailan Kiski, ¿verdad? Eso lo vamos a comprobar inmediatamente, dijo con calma. He encontrado una huella, que es una circunferencia de 1 centímetro de diámetro. Ahora falta ver cuánto miden las patas de Dailan Kiski. Si son de la misma medida, sin duda el culpable es él. Hay varias huellas idénticas. Me parece que las patas de Dailan Kiski son un poco más grandes, abuelo. Eso hay que comprobarlo, con mi regla y mi compás. Tráeme al acusado inmediatamente. Fui a buscar a Dailan Kiski, que había terminado su sopita, y lo llevé de una oreja a comparecer ante el detective. Perfectamente, dijo el abuelo. Procederemos a efectuar la investigación cronológica, numismática y peripatética de las huellas dactilares de este proboscidio en comparación filatélica con los rastros paralelípedos y sintomáticos descubiertos en el terreno adyacente. Creo que, sin duda, quería decir algo así como que iba a ver si las patas de Dailan Kiski coincidían con las huellas descubiertas en el barro. El abuelo sacó su libretita y comprobó la medida de las huellas. 1 centímetro. Luego tomó la regla y el compás y con mi ayuda le doblamos una pata a Dailan Kiski y el abuelo le midió la planta cuidadosamente. 48 centímetros, 15 milímetros, dijo el abuelo, y anotó en su libreta. ¿No ve?, le dije, las huellas no son de él. Para mayor seguridad, vamos a comprobarlo en la práctica. Y colocó la pata de Dailan Kiski sobre uno de los agujeritos descubiertos en el terreno. Sobran exactamente 47 centímetros 15 milímetros, dijo por lo tanto. Estas huellas no pertenecen al acusado. Yo suspiré aliviada. Las huellas eran unos agujeritos redondos distribuidos sistemáticamente. De zapato no son, pensé. De monopatín tampoco. De gallina tampoco. Son huellas muy raras, le comenté al abuelo. Yo diría que son huellas de un animal con una pata sola. Tonterías, me dijo. ¿Conoces acaso algún animal que tenga una pata sola? A ver, me puse a pensar con el dedo en la frente. El caracol no tiene ninguna. La mosca tiene varias, pero para qué va a molestarse en caminar si puede volar. La mesa tiene patas, pero no es animal. Ya lo tenemos, me interrumpió el abuelo. Tenés razón. El culpable
bien puede tener una o más patas, pero no ser animal. Una sola pata. Ay, me dolía la cabeza de tanto pensar. Ya lo tengo, abuelo, grité alborozada. ¡Un paraguas! Eso es, gritó el abuelo abrazándome con lágrimas en los ojos. Estas huellas son de paraguas. Siempre lo supuse. Pero abuelo, le dije tratando de calmarlo, no me dirá que un pobre paraguas puede haber causado semejante terremoto. ¿Por qué no? Me contestó el abuelo misteriosamente, y se alejó hacia donde estaban los curiosos, los personajes, los vecinos y todo el mundo tomando mate con caras de inocentes. El abuelo se detuvo a mitad de camino, sacó su libretita y anotó: el caso del paraguas asesino. Capítulo 34. El abuelo se trepó sobre una piedra, tocó la campana talán, talán y chistó varias veces enérgicamente hasta que consiguió imponer un silencio impresionante. Entonces dijo: «Alumnos, presentes», contestaron todos, muertos de miedo, de Chucho, de Cuiqui y de Julepe. Luego de largas investigaciones, dijo el abuelo, y gracias a mi lupa y a mi pipa, he descubierto que el culpable o cómplice principal de esta espantosa catástrofe tiene una sola pata y por lo tanto es un paraguas. De la multitud se desprendió un murmullo de asombro. Ruego a los presentes, continuó el abuelo, que el que sea poseedor de un paraguas se presente de inmediato en esta seccional. Y allí se quedó, escrutando con ojos de prócer y esperando que el paraguas culpable apareciese. Pero nada, nadie se movía. Último aviso, previno el abuelo severamente. Advierto a cualquier paraguas, vivo o muerto, seco o mojado, que se encuentre entre ustedes, que se presente de inmediato. Y entonces se oyó una voz chillona que protestó de esta manera: ¿para qué quiere un pobre e indefenso paraguas si todo el mundo sabe que el único culpable es ese meterete del elefante? Yo me puse furiosa al oír semejante calumnia. Y Dailan Kiski no les digo nada. Revolvió las orejas y la trompa como para comerse a mi tía Clodomira, porque era ella la que había hablado, muy indignada, señalándolo con su paraguas. Enseguida se puso a discutir con el abuelo y todo el mundo empezó a comentar, discutir, tomar partido y apostar por uno o por otro. Fue tan grande el bochinche que nadie se dio cuenta de que mi tía revoleaba el objeto buscado, su paraguas, ese famoso paraguas que no abandona en el paragüero ni para dormir. En mitad de la pelea, el abuelo se dio cuenta y gritó: «¿Pero cómo se atreve a acusar a ese pobre elefante inocente cuando usted tiene en su propia mano y a la vista de todo el mundo al verdadero culpable, su paraguas?» «¿Qué? ¿Cómo? ¿De parte de quién? ¿Qué dice?», tartamudeó mi tía Clodomira mirando fijamente su paraguas. Bizca de asombro, ya con tanta discusión, ni ella se había dado cuenta de que lo tenía en la mano. «¿Qué quiere hacerle a mi pobrecito paraguas que nunca le hizo mal a nadie?», lloriqueó mi tía por fin. «Comprobar si sus huellas coinciden con las que tengo anotadas en mi libretita», rugió el abuelo arrebatatándole el paraguas. No necesitó decir que mi tía se desmayó. Mientras los embajadores trataban de extraerla del macetón donde había caído, el abuelo medía y remedía la pata del paraguas, que como todo el mundo sabe, se llama contera, y la comparaba lupa en mano con las huellas. Al ratito mi tía Clodomira volvió en sí, pero volvió a desmayarse cuando el abuelo dijo solemnemente: «Declaro que este paraguas es, si no culpable, altamente sospechoso». La multitud, mirando de reojo a mi tía Clodomira, dijo: «¡Oh!». Yo me acerqué al abuelo y le dije: «Abuelo, ¿dónde ha visto un paraguas que camine solo y que pueda él solito romper una sala?». «Es que no fue solo», chilló el abuelo, «fue de la mano de tu tía, como va siempre». «No puede ser», dije yo,
¿Qué interés tenía en romper la sala del señor Caroso? La someteremos a un interrogatorio, dijo el abuelo. Y allá se fue a interrogar a mi tía Clodomira. Cuando lo vio acercarse tan decidido, mi tía se atajó diciendo: yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Al ratito, acosada por el remordimiento, lo confesó todo. Yo, obedeciendo las órdenes del abuelo, tomé apuntes taquigráficos de la confesión de mi tía. La confesión de mi tía es tan importante que merece un capítulo aparte. Leyéndola, ustedes sabrán toda la verdad verdadera por boca del auténtico culpable. Yo no le he tocado ni una sola coma a la confesión, pero es posible que falten algunas palabras porque un gorrión me picoteaba el papel mientras yo tomaba nota, y según pude notar, me parece que le gustaban algunas palabras aunque estuviesen escritas en taquigrafía. Y las que le gustaban, las picaba y se las llevaba. Así fue como al día siguiente vi un nido lleno de garabatos escritos con lápiz. Pero esto no tiene nada que ver con la escalofriante historia policial que les estaba contando. Disculpen. Capítulo 35. Confesión de mi tía Clodomira. Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Bueno, sí, fui yo, pero sin querer. Ustedes, señores, saben muy bien que yo no soy mala, ni dañina, ni destrozona. Al contrario, soy atenta, servicial. ¿Acaso no hace una semana que les estoy cebando mate a todos? Lo que pasó es que todo el mundo quería entrar en la casa del señor enanito Caroso no sé cuánto, ¿no? Todo el mundo, todos tenían curiosidad. Y yo también, señores del jurado. Yo me moría de ganas de entrar a bichar. ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en eso? Yo también quería probar, como todos, el chocolate en tacitas de porcelana. Pero como la casa era tan chiquita, resulta que no entró nadie más que el abuelo y su nieta. Pero cuando sentí ese olorcito a chocolate caliente, me quise asomar un poquito, nada más que un poquito. Resulta que me asomé en la puerta de la salita y como era tan angosta, allí me quedé atrancada, sin poder entrar ni salir ni entrar. Claro, ya sé que soy un poquito gorda, casi tan gorda como ese elefante o como 4 buzones juntos atados con un piolín. Entonces forcejeé un poquito, haciendo palanca con mi paraguas y ¡crash! ¡Plin! ¡Plan! ¡Rataplash! La puerta se vino abajo junto con toda la sala, incluido ese precioso ventanal con vidrios de todos colores. Pero les aseguro que mi pobre paraguas es inocente. Él ni siquiera quería probar el chocolate. Ahora que he confesado todo, señor detective, arrésteme y... Aquí el llanto de mi tía fue tan caudaloso que borró el resto de la confesión e inundó todo el jardín.